La luz de la cocina proyectaba su resplandor severo sobre la mesa del comedor que servía como mi escritorio, iluminando hojas de cálculo que había imprimido hace 2 días y que no me había molestado en organizar adecuadamente. Los papeles se superponían unos sobre otros en capas caóticas, cada uno marcado con notas escritas a mano en los márgenes. Observaciones, preguntas, conexiones que había trazado entre líneas de texto que la mayoría de la gente nunca pensaría en vincular entre sí. Mi taza de café yacía abandonada en algún lugar de la pila, medio llena y formando una película en su superficie que no quería examinar muy de cerca. La casa a mi alrededor mantenía la quietud particular del final de la tarde en otoño. No el silencio pacífico del descanso, sino el tipo que viene del aislamiento prolongado, donde la ausencia de otras voces humanas se vuelve tan completa que olvidas cómo suena realmente una interrupción. El refrigerador zumbaba su nota baja y constante desde la cocina. Afuera, en algún lugar de la oscuridad del paisaje suburbano de Chicago, un perro ladró una vez y luego se detuvo, como si reconsiderara el esfuerzo requerido para continuar. Había estado despierto durante 16 horas. Tal vez 17. La distinción se había vuelto insignificante en algún momento alrededor del mediodía, cuando me había saltado el almuerzo para seguir un hilo financiero que había comenzado a tener un sentido inesperado. Mis ojos se sentían arenosos, esa sensación específica de visión forzada que viene de horas frente a la pantalla, pero el trabajo estaba demasiado cerca de completarse para que el sueño importara ahora. Rickety seguía apareciendo en lugares donde no debería estar. No directamente. No hay firma obvia ni convención de nomenclatura que grite crimen organizado. Pero el patrón estaba ahí si sabías cómo leer los vacíos entre transacciones. 3 corporaciones fantasma en Delaware. 2 grupos de inversión registrados a través de estructuras corporativas bizantinas que oscurecían su propiedad real, y entretejido a través de todo como un hilo cosido a través de seda. Movimientos financieros que conectaban Renaissance Biologics con entidades que no tenían razón legítima para existir. Renaissance Biologics se suponía que era una operación limpia. Compañía de biotecnología en el centro de Chicago. Fundada hace 15 años por 2 ex-investigadores farmacéuticos con credenciales de Stanford. Y todo lo que parecía auténtico éxito empresarial. Su investigación se enfocaba en el desarrollo de compuestos proteicos. Nada exótico. Nada que atraería atención del tipo de personas que se mueven en las sombras y dinero no rastreable. Sin embargo, hace 6 meses, toda su trayectoria se había acelerado. Solicitudes de patentes que deberían haber tomado 2 años se movieron a través del sistema en 8 semanas. Aprobaciones regulatorias que típicamente requerían ensayos clínicos exhaustivos de alguna manera se manifestaron, con supervisión mínima. Y el financiamiento que hizo todo esto posible llegó de fuentes que se disolvían bajo examen, dejando solo el débil rastro de un nombre que no debería existir en contextos comerciales legítimos. Rickety. Lo había encontrado por primera vez mientras hacía referencias cruzadas de documentos financieros de un caso menor de malversación hace 3 meses. El nombre había aparecido una vez en un documento al que ni siquiera se suponía que debía acceder. Una nota al pie en una nota al pie. Mencionado solo de pasada por alguien que claramente no se daba cuenta de que estaba documentando algo significativo. Lo había archivado en esa parte de mi mente, donde se acumulan los detalles sueltos, esperando ser útiles. Entonces, mientras investigaba la historia del Renacimiento, ahí estaba otra vez. No una, sino 7 veces en documentos que abarcaban los últimos 18 meses. Cada aparición estaba cuidadosamente disfrazada dentro de jerga corporativa y terminología financiera. Cada una estaba deliberadamente enterrada entre miles de otras transacciones. Pero si seguías el hilo hacia atrás a través de las formaciones de Delaware y hacia las estructuras de inversión que las precedieron, todas llevaban a ese nombre. Un fantasma vinculado a dinero real, infraestructura real, intereses reales. Llamaría al detective Stevens un miércoles por la mañana, pescándolo en su escritorio antes de que tuviera tiempo de desaparecer en salas de interrogatorio o trabajo de campo. Necesito información sobre algo, dije sin preámbulos. Stevens y yo habíamos superado las cortesías hace años. ¿Y por qué yo te ayudaría con eso? Su voz llevaba el cansancio perpetuo de alguien que había visto demasiadas versiones del fracaso humano y decidido que el escepticismo era la única respuesta racional. Porque podría tener algo que se conecte con el crimen organizado. Y tú trabajas crimen organizado. Y tenemos un arreglo. Hubo una pausa. Podía oírlo respirar.
Podía imaginármelo sentado en cualquier escritorio que le hubieran asignado en cualquier comisaría en la que estaba actualmente asignado. Stevens y yo no nos reuníamos en persona. Realizábamos nuestras transacciones a través de llamadas telefónicas y mensajes encriptados, manteniendo la distancia profesional que nos permitía a ambos reclamar negación plausible si alguien alguna vez hacía las preguntas equivocadas. ¿Qué nombre? Finalmente preguntó. Rickety. El silencio que siguió era diferente de la pausa anterior. Este era el silencio de alguien recalibrando toda su evaluación de una conversación. Cuando Stevens habló de nuevo, su voz había cambiado a un registro que reconocí como algo entre advertencia y amenaza. Necesitas tener mucho cuidado con eso, dijo en voz baja. Esa no es una conexión casual. ¿Conexión con qué? Con gente que no aprecia ser investigada. Había terminado la llamada poco después, habiendo extraído de Stevens la mínima garantía de que revisaría sus bases de datos y vería qué recursos podía acceder sin llamar la atención. La conversación me había dejado intranquilo de una manera que no era completamente desconocida. Siempre había un momento en investigaciones como esta cuando te dabas cuenta de que podrías haber cruzado de la investigación académica a algo con consecuencias reales. Pero había aprendido a reconocer ese momento y compartimentalizarlo. El miedo era importante. El reconocimiento de que estaba jugando en aguas más profundas que el periodismo académico. Pero el miedo no podía ser lo que me detuviera. No después de todo lo que ya había sacrificado en busca de historias que no resultaron. Fuentes que desaparecieron. Trayectorias profesionales que se habían quebrado bajo el peso de un solo error cometido años atrás. Mis padres habían llamado repetidamente durante el primer año después del artículo periodístico que no fue publicado. Mi madre dejaba mensajes de voz sobre networking, sobre encontrar puestos en revistas que no requirieran investigación, sobre si había considerado volver a estudiar algo más práctico. Mi padre había enviado correos electrónicos con líneas de asunto como planificación profesional a largo plazo y tus opciones futuras, expresados en el lenguaje neutral de alguien que había aprendido a discutir cosas desagradables, sin realmente involucrarse con ellas emocionalmente. Después del segundo año, las llamadas se habían vuelto esporádicas. Después del tercer año, había dejado de contestar incluso cuando sí llegaban. Ahora existíamos en un estado de cortesía distante, conectados por obligación familiar más que por una relación real. La última conversación real con mi madre había sido hacía 8 meses. Una breve llamada telefónica donde me había preguntado si seguía en Chicago y yo había dicho que sí. Y ambos nos habíamos quedado sin cosas de qué hablar casi inmediatamente. Esa distancia se sentía más segura que el conflicto activo. El conflicto requería compromiso. La seguridad era solo el reconocimiento silencioso de que ya no entendíamos las elecciones. Del otro, la casa que alquilaba era lo suficientemente vieja como para que pudieras escuchar los pequeños sonidos de su antigüedad. El asentamiento de la madera. El gemido ocasional de las tuberías respondiendo a los cambios de temperatura. Era una estructura de 2 pisos en una calle arbolada en un suburbio que probablemente había sido tierra de cultivo hace 50 años antes de que el desarrollo se expandiera hacia afuera desde el núcleo de Chicago, convirtiendo tierra agrícola en lotes residenciales ordenados donde gente como yo podía permitirse alquilar pequeños pedazos de aislamiento. El alquiler mensual era de $1,800, que era sostenible a través de una combinación de artículos freelance, trabajo de consultoría para investigadores corporativos, y la recompensa ocasional de publicaciones que aún creían en pagar por periodismo de investigación genuino. Lo había elegido específicamente porque era tranquilo y porque el propietario no hacía preguntas. La sala de estar daba a una calle que tenía tráfico mínimo. El patio trasero estaba lo suficientemente descuidado como para que los vecinos no pudieran ver fácilmente a través de la maraña de vegetación. La cocina tenía una puerta que daba a un pequeño porche donde podías estar de pie sin ser visible desde la mayoría de los ángulos. Era una casa diseñada por alguien que entendía el valor de la privacidad, y la había alquilado con la intención de mantener exactamente eso. 2 años después, aún apenas sabía los nombres de las personas que vivían a ambos lados de la propiedad. Mi laptop estaba abierta frente a mí, la pantalla brillante en la oscuridad circundante. No me había molestado en encender más de una luz en la casa. Había algo sobre trabajar con iluminación mínima que realmente ayudaba a mí. Concentración. La luz directa en la pantalla. Todo lo demás en sombra. Creaba una especie de visión de túnel que era útil para la investigación enfocada. A mi alrededor, la tarde suburbana continuaba su progresión silenciosa.
En algún lugar pasó un auto. En otro lugar, el televisor de alguien parpadeaba en una ventana 3 casas más abajo. El mundo fuera de mi círculo de luz operaba según ritmos que ya apenas registraba. Ya no más. Abrí los documentos más recientes que había adquirido. Registros financieros de Renaissance Biologics que me habían tomado 2 semanas extraer. A través de fuentes que había cultivado durante años de reportajes. Los registros en sí no estaban clasificados. Solo eran difíciles de acceder sin acceso corporativo directo o persuasión significativa. Había usado persuasión, que había consistido principalmente en hablar con una contadora junior que trabajaba para la empresa. Y la convencí de que la transparencia era en última instancia un bien moral. Y que los documentos específicos que necesitaba en realidad no dañarían a nadie si se revelaban. El hilo se estaba volviendo más claro. Podía ver la arquitectura de todo ahora. La forma en que el dinero había circulado a través de canales diseñados para oscurecer más que para ocultar. Ya que el ocultamiento real no era posible si sabías dónde buscar. La inversión que había acelerado el cronograma de desarrollo de Renaissance había venido de una estructura que no tenía el nombre de Rickety directamente. Pero estaba controlada por entidades que se remontaban a formaciones corporativas donde Rickety aparecía en documentos de registro como miembro administrador. Así que o bien Rickety era un hombre de negocios legítimo haciendo elecciones de inversión poco convencionales. O Rickety estaba involucrado en algo que requería que la inversión fuera oscurecida. La reacción de Stevens sugería lo último. Pero la reacción de Stevens al nombre también había sido cargada con suficiente precaución que entendí que me estaba acercando a territorio donde las reglas estándar del periodismo podrían no aplicar. Ese fue el momento donde la mayoría de la gente se habría detenido. Donde la elección inteligente habría sido cerrar la laptop. Borrar los archivos, pretender que nunca había hecho la conexión. La elección inteligente habría sido reconocer que algunas historias no valían el costo personal de perseguirlas. Había hecho la elección inteligente una vez antes. Y no me había protegido. El artículo que me había negado a publicar había sido publicado de todos modos por otra persona. Las fuentes que había tenido cuidado de proteger habían sido expuestas de todos modos. La carrera que había tratado de preservar ejerciendo moderación había terminado de todos modos. Así que había aprendido que la moderación en realidad no funcionaba como una medida protectora. Solo significaba que otras personas llegaban a decidir los términos de tu fracaso. La cocina no mostraba signos de actividad. La casa era mía solamente. Y había sido así durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía tener a otra persona moviéndose por estos espacios. Había habido alguien, hace algunos años, otro periodista que había parecido entender la locura específica de perseguir historias, de las que la mayoría de la gente ya se había olvidado. Había durado 8 meses antes de decidir que mi obsesión con el trabajo me hacía imposible para realmente construir algo con él. Tenía razón, lo cual casi había empeorado el fracaso. Estar equivocada me habría dado motivos para discutir. Tener razón significaba aceptar que la elección entre conexión y trabajo siempre había sido binaria y yo había elegido mal. Mi teléfono estaba sobre la mesa junto a mi laptop. Había desactivado las notificaciones años atrás, descubriendo que las interrupciones constantes de la comunicación digital interferían con la concentración. Lo revisaba ocasionalmente, generalmente por obligación más que por cualquier expectativa real de que alguien hubiera tratado de contactarme. Hoy no era diferente. La pantalla no mostraba nada nuevo, nada inesperado. La información de contacto de mi madre seguía ahí en el historial de llamadas. Ese último número de hace 8 meses que había dejado ir al buzón de voz mientras trabajaba en algo que se sentía más importante en ese momento. La investigación había consumido la mayor parte de la tarde. Había seguido el hilo financiero a través de sus diversas manifestaciones. Cada una llevando a la siguiente. Cada una volviéndose gradualmente más sospechosa en su estructura. Hubo un momento alrededor de las 5 de la tarde cuando me detuve para darme cuenta de que no había comido nada desde ayer por la mañana. La realización fue abstracta, registrándose como un concepto más que como hambre física. Mi cuerpo se alimentaría por sí mismo si lo ignoraba lo suficiente. Eventualmente la sensación pasaría, reemplazada por un tipo diferente de enfoque que venía con el ayuno. Una claridad que hacía ciertos tipos de análisis más fáciles. Pero alrededor de las 9 de la noche, mientras estaba profundamente inmerso en cruzar referencias de inversionistas institucionales con bases de datos criminales a las que tenía acceso a través de Stevens y otras fuentes, mi estómago había decidido hacer conocer su presencia de una manera que no podía ser ignorada.
Me había levantado de la mesa demasiado rápido. Sentí el mareo momentáneo que viene de estar sentado por mucho tiempo. Y me había dirigido a la cocina donde había abierto mi teléfono y accedido a la aplicación de entrega de comida que usaba ocasionalmente. El restaurante tailandés que seleccioné se llamaba Siam Street. Estaba a 3 millas de distancia, lo que significaba que la entrega tomaría aproximadamente 30 minutos. Ordené el Pad Krapov Gai, el plato que había estado deseando sin registrar conscientemente que lo estaba deseando. Pollo molido con albahaca. Un huevo frito encima a arroz. La simplicidad de ello era parte del atractivo. No se requería esfuerzo para comerlo. No había sabores complicados que demandaran atención. Era combustible que por casualidad sabía a algo de una época de mi vida cuando las cosas habían tenido más sentido cuando había estado en Boston con mi madre en un pequeño restaurante que le gustaba. Ambas comiendo el mismo plato. Ambas cómodas de la manera que solo sucede cuando has dejado de tratar de demostrar algo la una a la otra. Había hecho el pedido. Había seleccionado la opción de dejar la comida en la puerta. Había confirmado el pago. Una cantidad que se sentía excesiva para la comida, pero que estaba demasiado cansada para disputar. La aplicación había estimado la entrega a las 9:47 de la noche. Había tenido tiempo de regresar a mi investigación, de perderme en documentos y datos financieros y la arquitectura de algo que estaba comenzando a parecer una empresa criminal genuina operando bajo el barniz de comercio legítimo. A las 9:33 de la noche estaba lo suficientemente sumergida en el trabajo que el mundo exterior se había vuelto abstracto. La casa estaba silenciosa a mi alrededor. La luz de la cocina continuaba su iluminación severa. Los documentos en la mesa frente a mí habían comenzado a formar patrones que mi mente subconsciente había reconocido antes de que mis pensamientos conscientes se pusieran al día. Había algo aquí. Algo lo suficientemente significativo que no podía ser descartado como coincidencia o interés académico. Había una historia que importaba. Y yo era una de las pocas personas posicionadas para contarla. La lluvia había comenzado en algún momento después de las 9. Empezando como un ligero golpeteo contra las ventanas y gradualmente aumentando en intensidad. Chicago se dirigía hacia la temporada donde el clima se volvía dramático. Donde las lluvias de la tarde podían transformarse en aguaceros vespertinos sin advertencia. Apenas había registrado el cambio. Demasiado concentrado en el trabajo frente a mí para prestar atención a los cambios meteorológicos. El sonido era solo ruido ambiental. Algo que existía en el fondo de mi concentración sin realmente penetrar en ella. A las 9:47 de la noche estaba esperando la llegada del repartidor. Había despejado mentalmente espacio para la interrupción de 15 minutos que requeriría comer. Y luego regresaría al trabajo. La noche era lo suficientemente joven como para esperar razonablemente pasar al menos otras 4 horas persiguiendo estas conexiones. Viendo a dónde más conducían. Comenzando a construir la narrativa que eventualmente podría convertirse en la historia que estaba construyendo. No tenía manera de saber que el vehículo que se acercaba no era un repartidor en absoluto. El sonido llegó sin advertencia. Un chirrido de neumáticos encontrando asfalto mojado con demasiada fuerza. Seguido por la percusión hueca del metal colisionando con algo inmóvil. El impacto fue tan repentino que mi concentración se fracturó completamente. Mis manos se quedaron quietas sobre el teclado. Por un momento, no me moví, procesando lo que había escuchado. Y tratando de determinar si había estado dentro de mi cabeza o afuera en el mundo más allá de las paredes de mi casa. Otro sonido confirmó que era externo. Un grito ahogado. Masculino. Con la calidad particular de alguien respondiendo al shock más que al dolor. Me alejé de la mesa. La silla raspando hacia atrás con un ruido que parecía más fuerte de lo que debería. La lluvia se había intensificado mientras había estado trabajando, transformándose de percusión suave en algo más agresivo. Más presente. Tamborileaba contra el techo y las ventanas con un ritmo que tenía una calidad casi hostil. En él. Me moví hacia la ventana del frente. La que daba a la calle donde presumiblemente llegaría el repartidor. Lo que vi a través del cristal era una escena que no tenía sentido inmediato. No porque fuera oscura, sino porque mi cerebro tardó un momento en catalogar los elementos correctamente. Había un vehículo en la calle. Un Maserati. Elegante y negro y que valía más dinero del que yo ganaba en un año. Su parte delantera estaba aplastada contra el poste de servicios públicos que había estado en la esquina desde que me mudé, un elemento tan poco notable que rara vez registraba conscientemente su existencia. Más allá del Maserati, pude ver una motocicleta esparcida por la intersección.
Su conductor no visible inmediatamente. La puerta del conductor del Maserati se abrió, con el tipo de deliberación que sugería que la persona adentro se movía con absoluto control, a pesar de lo que acabara de suceder. Un hombre emergió. Incluso desde esta distancia. Incluso a través de la distorsión de la lluvia contra el cristal. Y la penumbra de la noche suburbana. Pude evaluar ciertos hechos sobre él. Era alto. Se movía con una precisión que indicaba entrenamiento militar o su equivalente. Su traje, a pesar de la colisión y la lluvia, mantuvo su estructura y forma. Como si la sastrería costosa hubiera sido diseñada para resistir exactamente este tipo de caos. Debería haber apartado la mirada. Debería haber regresado a mi cocina. Cerrado las puertas con llave y fingido que no había presenciado lo que fuera que se estaba desarrollando en mi tranquila calle suburbana. En cambio, me encontré permaneciendo en la ventana, observando mientras el hombre se acercaba a la figura en el suelo. Había una bolsa de entrega tirada en la calle. Su contenido esparcido. Reconocí que era del restaurante del que había pedido. La comida que había estado esperando ahora transformada en escombros. El hombre estaba revisando la condición de la persona en el suelo. Y aún desde esta distancia, podía ver que quienquiera que fuese tenía una lesión seria. El ángulo de una pierna estaba mal. Fundamentalmente mal de la manera que indicaba hueso roto en lugar de simple trauma de colisión. El hombre se enderezó. Y sin ninguna vacilación o consulta aparente. Sacó su teléfono. Su conversación fue breve. No pude escuchar las palabras a través del vidrio y la lluvia. Pero la cadencia e intensidad sugerían autoridad. Se estaba convocando gente. Se estaban arreglando cosas. En cuestión de minutos, 2 vehículos llegaron desde direcciones que sugerían que habían estado esperando. Cerca, los ocupantes se movían con la misma eficiencia precisa que el hombre con el Maserati. Uno de ellos se llevó al conductor herido, mientras el hombre con el Maserati permaneció en la calle, mirando fijamente la motocicleta destrozada y luego el poste de servicios como si evaluara el daño y la responsabilidad a través de pura fuerza de voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mirando directamente a mi casa. Me alejé de la ventana, aunque no estaba seguro de que pudiera verme realmente a través de la oscuridad del interior y la lluvia del exterior. Mi ritmo cardíaco se había acelerado, aunque no habría podido articular exactamente por qué. Un accidente. Alguien había tenido un accidente en mi calle. Nada de eso me involucraba necesariamente o requería alguna respuesta de mi parte más allá de simplemente reconocer que tales eventos ocurrían en el mundo sin previo aviso. Pero el hombre ahora se dirigía hacia mi casa. Su chaqueta de traje estaba empapada. Su cabello oscuro estaba pegado contra su cráneo por la lluvia. Y se movía con el tipo de intención que sugería que ya había decidido a dónde se dirigía y no veía sentido en retrasar la llegada. Llevaba la bolsa de entrega. Mi bolsa de entrega. Me alejé de la ventana hacia la puerta principal. Mi mente recorriendo una serie de posibles escenarios. Ninguno de los cuales tenía completo sentido. La explicación racional era que la colisión había dañado mi entrega de comida. Y este hombre, quienquiera que fuera, había decidido entregármela personalmente como cortesía o disculpa. O simplemente porque la infraestructura para esa entrega ya había sido puesta en movimiento. Y seguir adelante era el camino más simple. La explicación racional y mi intuición real estaban teniendo un desacuerdo sustancial. Cuando llegó el golpe no fue el toque suave de un repartidor tratando de no molestar a una casa cerca de las 10 de la noche. Fue autoritario. Controlado. El golpe de alguien acostumbrado a que le abrieran las puertas. No la abrí inmediatamente. Me quedé parado en el pasillo, con la mano suspendida cerca del cerrojo, tratando de evaluar la situación a través de la barrera de madera cerrada. La luz del porche que había olvidado encender se convirtió de repente en un arrepentimiento significativo. No podía verlo claramente. Solo el contorno de su figura contra la oscuridad y la lluvia afuera. Sí, grité a través de la puerta. Mi voz firme a pesar del hecho de que mi sistema nervioso estaba enviando señales contradictorias. Sobre qué tipo de evaluación de peligro era realmente justificada aquí. Tengo su entrega de comida, dijo el hombre. Su voz era grave y tenía un acento que lo situaba en algún lugar del grupo demográfico italiano, aunque el origen preciso era difícil de determinar. Hubo un incidente. Traje su pedido hasta completarlo. La forma de expresarse era inusual. Formal. Algo sobre la manera en que había construido la oración sugería a alguien para quien el inglés era un segundo idioma, pero que lo hablaba con absoluta precisión de todos modos.
Abrí la puerta, aunque no la abrí completamente. Solo lo suficiente para verlo. Y más importante, para hacerle ver que abrirla completamente seguía estando bajo mi control. La rendija fue suficiente para observar detalles que había pasado por alto desde la distancia. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían casi negros. Pero había una intensidad detrás de ellos que hacía que el color real fuera menos relevante que la inteligencia que miraba hacia afuera desde ellos. Su mandíbula era afilada, definida por el tipo de estructura ósea que sugería ascendencia que había sido orgullosa de su apariencia. Y había mantenido ese orgullo a través de generaciones. Había una cicatriz a lo largo de su pómulo izquierdo. Delgada y precisa, el tipo de marca que provenía de violencia o cirugía. Y hablaba de una vida donde tales marcas se acumulaban sin apego emocional particular. Gracias, dije, y las palabras se sintieron inadecuadas. Aunque no hubiera podido articular por qué. Él extendió la bolsa de entrega. Estaba húmeda pero intacta. La comida adentro probablemente sería salvable. Aunque las cualidades específicas que la habían hecho atractiva 20 minutos atrás probablemente habían se degradado. No habrá cargo. El restaurante entenderá la situación. Tomé la bolsa, y en ese momento de transferencia, me volví agudamente consciente de la presencia física de él. Era grande de una manera que hizo que el porche se sintiera repentinamente más pequeño. La lluvia había empapado completamente su traje. Y pude ver el contorno de su cuerpo bajo la tela de una manera que sugería densidad muscular que provenía de entrenamiento deliberado más que de ejercicio casual. ¿Qué pasó? Pregunté aunque la respuesta parecía obvia. Accidente de motocicleta. Colisión. Lesión. El hombre había respondido y ahora estaba involucrado en el tipo de conducta de seguimiento que caía en algún lugar entre responsabilidad ciudadana y algo más que no quería examinar demasiado de cerca. Un conductor cometió un error de juicio. Dijo. Ya ha sido resuelto. Tu comida estaba en las cercanías del incidente. Decidí asegurarme de que se completara su entrega. La forma en que dijo resuelto sugería que resolverlo había implicado más que simplemente llamar a los servicios de emergencia y proporcionar una declaración a la policía. Pero su tono dejaba claro que no ofrecería más detalles. Bueno, dije, buscando algo apropiado que decir en esta situación que no tenía precedente en mi experiencia. Gracias por eso. Me miró durante un momento más largo de lo que se sintió cómodo. Sus ojos oscuros moviéndose por mi rostro con el tipo de minuciosidad que sugería que estaba leyendo información de la manera en que yo leo documentos financieros. Catalogando. Haciendo referencias cruzadas. Procesando. De nada, finalmente dijo. Vivo en este territorio. Me aseguro de que se mantengan ciertos estándares. La palabra territorio colgó entre nosotros. No era una palabra que la mayoría de las personas usaran casualmente. Territorio era algo que pertenecía a los animales. O a los países, o a las organizaciones criminales en películas y programas de televisión. No era una palabra que un hombre italiano bien vestido en un traje caro empapado típicamente empleara cuando discutía un vecindario suburbano tranquilo en Chicago. Bueno, dije de nuevo porque mi vocabulario parecía haberse contraído significativamente. Lo aprecio. Gabriel entró a mi casa de la manera en que alguien entra a un espacio que les pertenece por derecho de conquista. No agresivo pero sin molestarse por ninguna pregunta sobre si su presencia estaba justificada. Trajo consigo el frío de la tarde. La lluvia había calado su traje hasta el punto de que el agua se acumulaba ligeramente en mi suelo de madera donde él estaba parado. Su cabello oscuro estaba pegado contra su cráneo. Y había algo casi inquietante sobre lo completamente imperturbable que parecía estar goteando agua en mi umbral. Me encontré agudamente consciente de cada inadecuación en mi entorno inmediato. Los papeles de investigación esparcidos por mi mesa del comedor. La taza de café vacía con su película de cafeína oxidada. El estado general de desorden que venía de alguien que priorizaba la recopilación de información sobre el mantenimiento básico del hogar. Él miró estas cosas sin juicio, lo cual de alguna manera se sintió peor que si hubiera sido abiertamente crítico. La comida, dijo aún sosteniendo la bolsa de entrega que de alguna manera había sobrevivido su participación en el accidente con solo daño mínimo. Debe ser consumida mientras mantenga la temperatura. Sí, yo vacilé. Y yo nunca vacilaba. Era alguien que conducía entrevistas con sujetos hostiles y extraía información de fuentes renuentes. No tropezaba con cortesías sociales básicas con extraños. Gracias por traerla. Eso fue inesperado. Él se movió más adentro de mi sala de estar. Y el espacio parecía contraerse a su alrededor.
No porque fuera particularmente grande, aunque era alto y de hombros anchos de una manera que sugería acondicionamiento físico. Deliberado. La contracción sucedió por lo completamente presente que estaba, por lo enteramente que ocupaba el espacio por el que se movía. No había parte de él que pareciera incómoda o no familiar con el acto de estar parado en la casa de otra persona sin invitación. No escuché tu nombre, dije, y era una pregunta formulada como una declaración. Una técnica de periodista diseñada para provocar una respuesta sin interrogar directamente. Puso la bolsa de entrega en el mostrador de mi cocina. Movimientos deliberados y controlados. Cuando se giró para mirarme de nuevo, sus ojos oscuros contenían algo que podría haber sido diversión ante mi intento de extracción de información. Gabriel, dijo simplemente. No ofreció apellido, lo cual era su propia forma de comunicación. Y tú eres Olivia Richardson. El hecho de que conociera mi nombre no me impactó inmediatamente. Debería haberlo hecho. En cambio, me encontré procesándolo como simplemente una pieza más de información que requería categorización. Por supuesto que conocía mi nombre. Había venido a mi casa. Había traído deliberadamente mi entrega de comida. Había conducido alguna forma de investigación avanzada o mantenía acceso a información que hacía que conocer tales detalles fuera fácil. ¿Cómo conoces mi nombre? Pregunté aunque la respuesta se estaba volviendo obvia incluso mientras formulaba la pregunta. Sé todo lo que pasa en mi territorio, dijo. Y ahí estaba de nuevo. Esa palabra. Territorio. No la estaba usando de manera casual o metafórica. Territorio era algo que él administraba. Algo que controlaba. Algo que incluía la tranquila calle suburbana donde mi casa se encontraba entre las casas de otras personas. Todos nosotros creyendo que habitábamos espacios privados cuando en realidad ocupábamos cualquier tierra que este hombre había decidido reclamar. Me moví a la mesa del comedor. No como una invitación, sino como un reposicionamiento. Una forma de recuperar algún elemento de autoridad dentro de mi propio espacio. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Y Gabriel se sentó sin ser invitado a sentarse. Lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la dinámica que estábamos estableciendo aquí. El accidente afuera. Dije. El conductor de la motocicleta. ¿Quién era él? Alguien que cometió un error. Respondió Gabriel. Estaba observando mi rostro con una intensidad que sugería que estaba recopilando información con la misma precisión que yo usaba para recopilar información. Su lesión ha sido atendida. Su situación está resuelta. La forma en que dijo resuelta contenía capas de implicación que no quería examinar demasiado de cerca. Resuelta podría significar hospitalizado. Resuelta podría significar pagado. Resuelta podría significar muchas cosas. Y la mayoría de ellas involucraba a Gabriel tomando decisiones sobre los futuros de otras personas sin que esas personas tuvieran participación en el proceso. ¿Pareces alguien que tiene preguntas? Continuó Gabriel. Y no era una petición de confirmación. Preferiría que las hicieras ahora en lugar de que las hagan a través de intermediarios. Más tarde. Esto era una prueba. Lo reconocí como tal porque yo mismo había realizado pruebas similares. Creando situaciones donde la gente tenía que elegir entre honestidad peligrosa y engaño calculado. Y su elección revelaba algo esencial sobre ellos. Gabriel estaba haciendo eso ahora conmigo. Estableciendo que podía preguntarle cosas directamente o que podía averiguarlas por otros medios. Y el enfoque directo era preferible. ¿Quién eres? Pregunté. Y era una pregunta más amplia de lo que parecía. No preguntando por un nombre o una ocupación, sino preguntando qué categoría de persona tenía ahora sentada frente a mí en mi comedor. Un hombre de negocios, dijo sin dudarlo. Alguien involucrado en varias empresas dentro de Chicago. Alguien que asume la responsabilidad por las cosas que suceden dentro de su jurisdicción. ¿Qué tipo de hombre de negocios? Insistí. Y aquí fue donde pude sentir que la conversación se dirigía hacia territorio que podría ser lamentable. Pero había tomado la decisión de preguntar directamente. Y retroceder ahora solo señalaría debilidad. Gabriel consideró la pregunta por un momento. Echó un vistazo a mi sala de estar, observando los detalles de mi investigación. Los papeles en los que había estado trabajando. La evidencia de mi profesión escrita por todo mi espacio doméstico. Del tipo que no concierne a gente como tú. Finalmente dijo. Del tipo que opera más allá del alcance de lo que les importa a los periódicos. O de lo que les importa a la policía. Del tipo que maneja recursos y territorios. Y mantiene el orden dentro de parámetros definidos. Crimen.
Estaba describiendo el crimen en un lenguaje que oscurecía los detalles específicos, mientras hacía el marco general perfectamente claro. Era organizado. Era establecido. Era alguien para quien estas actividades eran infraestructura normal, más que desviación de la normalidad. ¿Y si te dijera que me interesaban tus negocios? Dije y pude ver que algo cambió en su expresión. Algún cambio microscópico que sugería que había dicho algo que él no había anticipado. Sugeriría que el interés en mis negocios podría ser imprudente. Dijo cuidadosamente. No por ninguna amenaza directa, sino por la atención que podría atraer. De gente que no soy yo. De gente considerablemente menos paciente de lo que soy yo. Había advertencia en esa declaración. Pero no era la advertencia de alguien haciendo una amenaza vacía. Era la advertencia de alguien que entendía las consecuencias. Y estaba tratando de prevenir una reacción en cadena que se volvería difícil de manejar. Hago trabajo de investigación. Dije y estaba tomando una decisión calculada de ser honesta porque la honestidad había funcionado. Mejor en esta conversación que la evasión. Persigo historias. Investigo estructuras financieras. Ocasionalmente publico artículos sobre cosas que la mayoría prefiere que permanezcan desconocidas. Sí, dijo Gabriel y la certeza en esa sola palabra indicó que ya sabía. Esto sobre mí. Que lo había sabido antes de entrar a mi casa. Que mi profesión y mis métodos y mi capacidad particular para reunir información habían sido todos evaluados y analizados antes de que intercambiáramos una sola palabra. Precisamente por eso voy a sugerir que te mantengas enfocado en historias que no involucren mi organización. ¿Y si decido no hacerlo? Pregunté. Y era una pregunta provocativa, calculada para establecer si Gabriel era del tipo que hace amenazas o del tipo que explica consecuencias. Se puso de pie y el momento se sintió significativo, como si una puerta que había estado abierta para la conversación comenzara a cerrarse. Se dirigió hacia el mostrador de mi cocina donde había puesto la entrega de comida. Y me di cuenta de que se estaba preparando para irse. Lo que quiera que hubiera querido lograr aquí. Lo había logrado. El intercambio había cumplido su propósito. Entonces descubrirías ciertos hechos sobre cómo fluye la información, dijo y su mano estaba en la manija de la puerta. Aprenderías que algunas historias atraen atención que no quieres. Descubrirías que las fuentes se secan. Que los editores de repente se vuelven muy reacios al riesgo. Que la arquitectura de la investigación se vuelve significativamente más complicada cuando estás trabajando contra una organización en lugar de para ti mismo. Hizo una pausa y la pausa fue deliberada. Estaba destinada a permitir que la implicación se asentara. No porque yo fuera a hacer algo directamente. Continuó, sino porque las personas dentro de mi organización operan según patrones que simplemente descubrirías como consecuencia natural de perseguir historias que no deberías perseguir. La elección es tuya, pero elige cuidadosamente. Y entonces se fue, desapareciendo en la lluvia de la misma manera que había emergido de ella. Me quedé en mi entrada, viendo su silueta desaparecer en la oscuridad de la noche suburbana. El Maserati seguía contra el poste de luz. Evidencia de colisión y caos que de alguna manera se había resuelto en este encuentro en mi sala de estar. Cerré la puerta y me dirigí inmediatamente a mi cocina. La comida se había enfriado pero permanecía en condiciones razonables. Comí mecánicamente con mi mente completamente en otro lugar. Luego regresé a mi mesa del comedor, a los papeles y la laptop y la investigación que habían constituido mi mundo durante las últimas horas. Abrí un motor de búsqueda. Escribí el nombre Gabriel sin apellido, entendiendo que los apellidos podrían estar ocultos o ser falsos o significativos de maneras que aún no podía descifrar. Agregué Maserati para reducir la búsqueda. Agregué Chicago. Agregué italiano. Agregué empresario criminal organizado. Los resultados de búsqueda fueron escasos inicialmente. Principalmente artículos sobre accidentes de coche o individuos sin relación llamados Gabriel. Pero persistí. Comencé a buscar apellidos italianos que aparecían en contextos criminales en Chicago. Busqué familias, organizaciones, sindicatos. Cualquier cosa que pudiera conectar con el hombre que había estado en mi sala de estar y me había advertido que me alejara de la investigación. Y ahí, enterrado en un foro dedicado a la historia del crimen organizado, lo encontré. Merino. Familia Merino, una de las organizaciones criminales establecidas de Chicago, operando desde la década de 1970. El liderazgo cambió a través de sucesión y eliminación y adaptación. Pero la organización persistió. Y según las publicaciones del foro escritas por personas con diversos grados de credibilidad,
Y paranoia, el líder actual de la familia Merino era alguien llamado Gabriel. No se proporcionó apellido. Solo Gabriel. Solo autoridad suficiente para que un solo nombre bastara para identificar al hombre que controlaba una porción significativa de la infraestructura criminal en Chicago. Me recosté de mi laptop. Mis manos descansando en la mesa frente a mí. La comida que había comido se asentó en mi estómago como una piedra. Las implicaciones de lo que acababa de aprender estaban cascadeando hacia afuera en direcciones que no quería seguir, pero no podía resistir. Gabriel Merino. El hombre que había entregado mi comida. El hombre que me había advertido que me alejara de la investigación. El hombre que controlaba un territorio que aparentemente incluía mi casa suburbana y mi calle tranquila. Y mi investigación privada. El hombre que era el superior de Rickety en cualquier estructura organizacional que había estado investigando durante las últimas semanas. Me puse de pie y me dirigí a la ventana, apartando ligeramente la cortina. La calle afuera estaba ahora vacía excepto por el poste de electricidad y el Maserati destrozado. La lluvia continuaba su percusión constante contra el vidrio. Y en algún lugar allá afuera en la oscuridad, Gabriel Merino estaba dirigiendo sus negocios, gestionando sus territorios, manteniendo el orden que había mencionado tan casualmente en mi sala de estar. Había cometido un error significativo de juicio al perseguir la historia biológica del Renacimiento. Lo entendía ahora con claridad cristalina. No estaba investigando el robo de una compañía biotecnológica. Estaba investigando periféricamente el crimen organizado sin haber reconocido la investigación por lo que realmente era. Y ahora que había hecho esa conexión, la pregunta se volvía si la advertencia de Gabriel era una amenaza genuina o meramente cortesía. Y si mi obligación de perseguir la verdad era más poderosa que mi obligación de preservar mi propia seguridad. Cerré la cortina y regresé a mi mesa. Miré fijamente mis materiales de investigación. Los papeles y notas y conexiones que habían parecido tan importantes horas atrás. Se veían diferentes ahora. Todo se veía diferente ahora. Aún no tenía respuesta a la pregunta de qué haría con esta información. Pero entendía con absoluta certeza que nada sobre mi investigación iba a proceder como había planeado. Los 6 días siguientes a la partida de Gabriel de mi casa se movieron con una velocidad que se sentía desconectada del tiempo del reloj. Los días se condensaron en maratones de investigación donde el sueño se volvió algo secundario. El sustento algo que consumía sin saborear. Y la frontera entre investigación y obsesión se disolvió completamente. No podía parar. No quería parar. Estaba persiguiendo algo que había cambiado de curiosidad académica a algo más cercano a compulsión. Impulsado por la necesidad de entender exactamente en qué me había metido cuando pedí esa entrega de Pagrap Ogay. Pasé los primeros 2 días recopilando todo lo que pude acceder sobre familia Marino. Registros públicos, documentos corporativos. Artículos de noticias de las últimas 4 décadas. Referencias dispersas en artículos académicos sobre la estructura del crimen organizado. Publicaciones de foros de personas que parecían poseer niveles variados de conocimiento real y especulación paranoica. La organización tenía raíces que se extendían hasta los años 1970. Aunque algunas fuentes sugerían que la infraestructura se extendía más atrás a los años 1960 y más allá, operaban principalmente a través de negocios legítimos. Compañías de construcción. Operaciones de importación-exportación. Propiedades inmobiliarias. Cadenas de restaurantes, servicios de entrega. Las operaciones legítimas formaban una fachada detrás de la cual otras operaciones se movían como agua. A través de piedra porosa. Llamé al detective Stevens en la mañana del tercer día. Mi voz áspera por el desuso y mis ojos arenosos por la exposición prolongada a la pantalla. Contestó al tercer timbre con su característica falta de saludo. Necesito más información. Dije sin preámbulos. Sobre Marino, sobre la estructura de la organización. Sobre operaciones. Esa no es una conversación que vamos a tener por una línea abierta. Respondió Stevens y la cautela en su tono sugería que ya había anticipado esta llamada. Entonces, ¿cuándo la vamos a tener? No la vamos a tener. Vas a escucharme en su lugar. Hice algunas verificaciones sobre tu pequeña indagación. Las personas involucradas en esa situación biotecnológica sobre la que preguntabas están conectadas con las operaciones de Marino. No directamente. Separadas por varias capas. Pero la conexión existe. Me senté en el borde de mi cama, procesando esta confirmación de lo que ya había comenzado a sospechar. ¿Qué tipo de operaciones? Del tipo donde hacer preguntas atrae atención que no quieres.
Te voy a sugerir muy encarecidamente que dejes de hacer preguntas. Punto final. No más indagación. No más investigación. No más intentos de conectar puntos que no necesitan conectarse. Stevens, si hay empresa criminal involucrada en robo de propiedad intelectual. Hay empresa criminal involucrada en todo. Me interrumpió. Pero no todo es tu asunto para investigar. Esto cae en esa categoría. Déjalo ir. No lo dejé ir. Después de desconectar de Stevens, hice lo contrario de seguir su advertencia. Intensifiqué mi investigación. Crucé documentos financieros que había adquirido previamente con bases de datos del crimen organizado que había construido a lo largo de años de periodismo. Contacté fuentes que tenía en el sector financiero. Personas que me debían favores. O que estaban motivadas por dinero para compartir información sobre transacciones que caían fuera de parámetros normales. Comencé a construir un mapa de las fuentes de financiamiento de Renaissance Biologics que se remontaba a través de corporaciones fantasma y estructuras de inversión diseñadas específicamente para ocultar los orígenes del capital. Y mientras mapeaba esas estructuras, algo inesperado comenzó a emerger. El financiamiento para Renaissance Biologics. Cuando se rastreaba a través del laberinto de formaciones corporativas, no se originaba de criminales que intentaban lavar dinero. Esa habría sido la conclusión obvia. La narrativa que había esperado respaldar. En su lugar, el financiamiento parecía originarse de la organización de Marino, pero con un propósito que no se alineaba con el lavado de dinero típico. La investigación en sí no se estaba realizando para beneficio del crimen organizado. En su lugar, la investigación estaba siendo realizada por Renaissance Biologics, que parecía ser una operación completamente legítima. Y la organización de Marino simplemente estaba invirtiendo en la compañía como uno invertiría en cualquier empresa rentable. En el día 4, llamé a mi contacto en la compañía de biotecnología. La contadora junior llamada Jennifer que me había proporcionado los documentos financieros en primer lugar. Tengo otra pregunta, dije cuando contestó, su voz inmediatamente tensándose con la conciencia de que esta conversación podría estar adentrándose en territorio del que se arrepentía haber entrado. No sé si puedo responder más preguntas, dijo con cuidado. Solo una. ¿Quién se acercó a su empresa sobre la inversión? ¿Quién propuso la inyección de capital? Hubo una larga pausa. Podía escuchar su respiración. Podía sentir que estaba calculando si responder esta pregunta final resolvería su culpa o la agravaría. Una mujer llamada Bianca. Finalmente dijo. Representaba a un grupo de inversión. Dijo que creían en la investigación y querían verla acelerada. Era extremadamente profesional. No había nada en ella que sugiriera algo criminal. Solo parecía alguien invirtiendo en algo que creía que sería rentable. Bianca. Un nombre. Una persona que trabajaba dentro de la organización de Merino. Aparentemente, pero que se movía a través del mundo empresarial en una capacidad que no tenía relación obvia con el crimen organizado más allá de la fuente de capital. Le agradecí a Jennifer y terminé la llamada, entendiendo que esta sería nuestra última conversación. Ella había proporcionado lo que se sentía cómoda proporcionando. Y pedir más solo la comprometería más. Lo que estaba descubriendo no coincidía con la narrativa que había construido. La organización de Merino no estaba robando propiedad intelectual y lavando las ganancias. La organización de Merino estaba invirtiendo en investigación legítima porque la investigación misma prometía rentabilidad. Era empresa. Era capitalismo. Era negocio conducido por personas para quienes la distinción entre operaciones legales e ilegales se había vuelto académicamente interesante en lugar de prácticamente relevante. En el día 5, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocí. Contesté con vacilación. Y la voz de Gabriel emergió del otro extremo con una calma que sugería que había estado esperando que estuviera disponible cuando llamara. Como si mi horario ya hubiera sido coordinado con sus intenciones. Has estado haciendo preguntas sobre mi organización. Dijo sin preámbulos. Preferiría que me las hicieras directamente a mí en lugar de a través de intermediarios que se están poniendo nerviosos por tus investigaciones. ¿Cómo sabes cómo se es irrelevante? Lo que es relevante es que has descubierto lo suficiente para ser peligroso para personas que no aprecian el peligro y quiero evitar eso. Así que te estoy ofreciendo una oportunidad de adquirir información precisa en lugar de continuar trabajando con datos incompletos que han sido comprometidos por fuentes con sus propias agendas. ¿Personas como el detective Stevens? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Stevens es un oficial de policía que opera dentro de parámetros legales.
Esos parámetros involucran ciertas acomodaciones con mi organización. Pero su compromiso principal sigue siendo ostensiblemente con el cumplimiento de la ley. Las personas que te han estado alimentando con información sobre Merino son competidores. Quieren desacreditar a la organización. Quieren posicionarme como un criminal que amenaza operaciones legítimas. Cuando la realidad es considerablemente más matizada. Me senté en silencio procesando esta conversación. ¿Por qué me dirías esto? Porque eres lo suficientemente inteligente para eventualmente descubrirlo por tu cuenta. Y que llegues a la verdad a través de tu propia investigación podría resultar en una publicación que tendría que abordar a través de medios menos agradables. Es más eficiente proporcionar contexto y permitirte tomar decisiones informadas. Y si continúo investigando, entonces la gente comenzará a experimentar dificultades. No porque yo las haya orquestado, sino porque mis competidores lo harán. Verán tu investigación como una ventaja contra mí. Y la usarán como tal. Encontrarás que tus fuentes se agotan. Encontrarás que los editores se vuelven reacios al riesgo. Descubrirás que publicar cualquier cosa sobre Merino se vuelve exponencialmente más difícil. Esto no será porque haya amenazado a alguien. Esta será la consecuencia natural de perseguir historias que se cruzan con intereses más grandes que los tuyos. Hizo una pausa, y la pausa fue claramente calculada para dejar que las implicaciones se asentaran. O continuó, podrías visitar mis oficinas y escuchar directamente de mí qué es realmente familia Merino. Y cómo opera. Y entonces podrías tomar decisiones informadas sobre qué merece investigación. Y si rechazo ambas opciones, entonces descubrirás que el primer escenario se desarrolla aproximadamente como he descrito. Terminé la llamada sin comprometerme con ningún curso de acción. Pero ya sabía lo que iba a hacer. Iba a dejar de investigar familia Merino. Iba a abandonar el artículo. Iba a reconocer que había estado persiguiendo una historia basada en datos contaminados, proporcionados por fuentes con sus propias agendas, y que publicar cualquier cosa me convertiría en una herramienta para personas cuyas intenciones eran peores que las de Gabriel. Me tomó 2 días aceptar completamente esta decisión. 2 días sentado con los artículos que había redactado, la investigación que había compilado, la historia potencial que podría haber reconstruido mi carrera si hubiera estado dispuesto a pasar por alto el problema fundamental con las fuentes. 2 días reconociendo que todo lo que había creído sobre la obligación periodística había chocado con la realidad de que el periodismo conducido sin integridad se convierte en propaganda. En el día 6 envié un email al detective Stevens y al detective Roberts. El email era breve y no elaboraba sobre detalles específicos. Escribí: necesito retirarme de nuestro acuerdo. Tengo un conflicto de intereses que hace imposible que continúe trabajando como un recurso informacional. Aprecio la asistencia que han proporcionado. Y espero que entiendan que esta decisión es necesaria. Ninguno de ellos respondió que era la respuesta apropiada. Entendieron implícitamente que había descubierto algo sobre el panorama que requería que cambiara mi posicionamiento dentro de él. Mantener contacto con investigadores policiales mientras perseguía la investigación Merino había creado exactamente el tipo de conflicto de intereses que había mencionado. Al cortar lazos me estaba protegiendo tanto a ellos como a mí mismo. En la noche del día 6, llegó otro sobre. A diferencia del primero, que había sido dejado bajo mi puerta por el mismo Gabriel. Este fue entregado por alguien que tocó y luego desapareció antes de que pudiera procesar que estaba abriendo la puerta. Encontré el sobre en mi porche. Mi nombre escrito en él con una escritura precisa que no reconocí. Adentro había fotografías. 6 de ellas. Cada una me mostraba en lugares que había visitado durante los últimos días. Yo en la cafetería donde me había reunido con Stevens para discutir la situación biológica del Renacimiento. Yo afuera de un edificio de oficinas donde había realizado una entrevista con un periodista que previamente había escrito sobre el crimen organizado en Chicago. Yo en el parque cerca de mi casa, sentada sola en un banco, absorta en mis pensamientos. Las imágenes eran profesionales en su composición y claridad. Habían sido tomadas por alguien que entendía tanto la fotografía como la vigilancia. Debajo de las fotografías había una nota manuscrita en papel costoso. Simplemente para que entiendas que puedo. Cena mañana a las 8. Restaurante Luciano. Centro de Chicago. Tu nombre estará en la reservación. No había firma. Aunque el mensaje era inequívocamente de Gabriel. Las fotografías eran su declaración de posición. Eres observada. Eres conocida. Tus movimientos son rastreados. Y simultáneamente debajo de esa declaración existía otro mensaje.
Yo controlo el flujo de información sobre ti. Podría distribuir estas. Podría usarlas. Pero en su lugar, estoy ofreciendo cenar. Pasé el resto de la noche seleccionando qué ponerme para cenar con un hombre del que estaba cada vez más segura de que era el jefe del crimen organizado en Chicago. Elegí un vestido en verde profundo. El color que me habían dicho años atrás que favorecía mis ojos. Elegí joyas sencillas. Elegí no parecer como si estuviera haciendo un esfuerzo. Lo cual paradójicamente requería un esfuerzo significativo para lograr. Elegí aparecer como alguien que simplemente existía en el mundo. Sin intentar impresionarlo. A las 7:45 de la tarde, estaba conduciendo al centro hacia el restaurante Luciano. Mis manos firmes en el volante. Mi ritmo cardíaco elevado a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la compostura. Estaba caminando hacia algo significativo. Estaba tomando una decisión que tendría consecuencias. Y a diferencia de la decisión de detener la investigación, esta decisión se sentía menos como una retirada y más como movimiento hacia adelante. Aunque no hubiera podido articular exactamente hacia dónde llevaba ese movimiento. 3 semanas dentro de cualquier cosa que esto se hubiera vuelto. Entendí que la distancia cómoda que había intentado mantener entre yo y el mundo de Gabriel ya no era viable. La distancia se había colapsado silenciosamente. Sin anuncio. La forma en que esa distancia se colapsa cuando comienzas a dormir en el apartamento de alguien y tomar tus comidas en sus espacios y permitir que sus preocupaciones se intersecten con tu propia conciencia en momentos cuando no te estás protegiendo activamente contra ello. El apartamento que mantenía en el centro ocupaba todo un piso de un edificio que se veía anónimo desde la calle, pero se revelaba como algo considerablemente más sofisticado una vez que pasabas por las puertas reforzadas. Ventanas de piso a techo daban vista al centro de Chicago. Los muebles eran mínimos, caros, cuidadosamente seleccionados por alguien con gusto específico y sin interés en parecer adinerado. La cocina contenía equipo diseñado para alguien que entendía la cocina como precisión. Más que creatividad. El dormitorio estaba dominado por una cama que costó más que mi primer auto. Vestida con sábanas que se sentían obscenas contra mi piel. Gabriel me había trasladado allí en la tarde en que el ejecutor llamado Dominique recibió un disparo. Afuera de un negocio legítimo que Marino usaba como fachada para operaciones de gestión de dinero. El tiroteo ocurrió a las 2:47 de la tarde. Un miércoles. Dominique había estado realizando vigilancia de rutina cuando la bala entró en su hombro desde un ángulo que sugería puntería profesional. No fatal. No tenía la intención de ser fatal. Fue un mensaje. Y el mensaje era que la organización de Berciani se había movido más allá de la postura territorial. Hacia la violencia activa. Estaba en mi casa trabajando cuando Gabriel llamó. Su voz no contenía nada de la cortesía controlada que típicamente mantenía en conversación conmigo. Necesitas irte, dijo. Ahora. Empaca lo que necesites. Mi conductor llegará en 30 minutos. ¿Qué ha pasado? Un incidente. Una de mis personas fue atacada. No letalmente, pero la intención es clara. Necesito que estés en algún lugar seguro hasta que determine el alcance de esta situación. Había empacado sin hacer más preguntas, entendiendo que preguntar solo retrasaría lo que él ya había decidido que necesitaba suceder. El conductor, un hombre llamado Franco que llevaba un auricular y se movía con la conciencia experimentada de alguien entrenado en evaluación de amenazas. Me había llevado al centro mientras Gabriel se ocupaba de lo que fuera que requería atención en las secuelas inmediatas de la violencia. Gabriel llegó al apartamento a las 11:47 de la noche. Se había duchado en otro lugar. Se había cambiado de ropa. Pero su energía llevaba una cualidad de brutalidad controlada que hacía que el aire se sintiera diferente cuando él lo ocupaba. Sus ojos oscuros contenían algo que no era exactamente ira. Pero definitivamente estaba cerca de serlo. Berciani, dijo sin preámbulos, dirigiéndose a la ventana que daba a la ciudad. Ha decidido escalar más allá de las disputas territoriales. ¿Quién es Berciani? Pregunté, aunque el nombre había empezado a acumular contexto en mi mente. Víctor Berciani. Sindicato ruso-ucraniano. Rivales de la organización de Marino. Había encontrado referencias a él en mi investigación hace semanas antes de que Gabriel me hubiera advertido que me alejara de la investigación. Competencia, dijo Gabriel. Y algo en cómo dijo la palabra sugería que competencia era un término demasiado suave para lo que realmente representaban el uno para el otro. Su organización opera a través de canales diferentes. Más violencia. Menos estructura. Menos código. Ha estado presionando en mis territorios durante 6 meses.
probando límites. Viendo dónde responderé. Y dónde cederé. ¿Y cederás? Gabriel se apartó de la ventana. Su expresión había cambiado a algo más duro. Más decidido. No. No lo haré. Pero Berciani aún no lo cree. Él cree que puede aplicar presión y que esa presión eventualmente romperá algo. Está equivocado. Pero el proceso de demostrarle que está equivocado creará situaciones que requieren que estés en algún lugar protegido. Me dirigí a la cocina. Mis manos se movían con los gestos de preparar café porque permanecer quieta se sentía imposible. El apartamento estaba tan silencioso a nuestro alrededor que el gorgoteo de la cafetera sonaba obscenamente fuerte. Necesitas entender algo. Gabriel continuó. Y pude escucharlo moverse por el espacio hacia donde yo estaba. Mi mundo opera según reglas específicas. Esas reglas existen para prevenir exactamente lo que está pasando ahora. Berciani está eligiendo ignorar esas reglas. Lo cual significa, voy a tener que recordarle por qué las reglas existen. ¿Cómo? Pregunté. Aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. A través de métodos que no son de tu incumbencia. Dijo. Y su mano se posó sobre mi hombro. El tacto me tranquilizaba de una manera que no quería reconocer. Lo que sí es tu preocupación es mantenerte segura mientras yo me encargo de esta situación. Durante las siguientes 72 horas. Observé cómo Gabriel llevó a cabo su respuesta a la provocación de Berciani. No hizo esto desde el apartamento. Se iba por las mañanas y regresaba por las noches. Su energía fluctuaba entre una intensidad concentrada y algo parecido al agotamiento. No pregunté qué estaba haciendo. Entendí que preguntar solo crearía complicaciones para ambos. Lo que aprendí llegó a través de fuentes secundarias. Los reportes de noticias mencionaron un incendio en una propiedad comercial en el distrito de almacenes. Otro reporte hizo referencia a un incidente en un centro de distribución que resultó en 3 hospitalizaciones. Un tercer artículo mencionó daños inexplicables a un club nocturno en el que Berciani aparentemente tenía interés financiero. Los incidentes no estaban conectados en ninguna capacidad oficial. Pero la cronología y la geografía crearon un patrón que sugería coordinación. En la cuarta noche, después de que Gabriel había regresado y se había duchado. Y yo había logrado convencerlo de comer algo. Finalmente llamé a mi madre. No había tenido la intención de hacerlo. La decisión surgió de alguna parte de mí que reconoció que estaba entrando en territorio donde el aislamiento se volvería peligroso. Donde no tener conexiones humanas fuera del mundo de Gabriel me dejaría sin ningún punto de referencia sobre cómo realmente se veía lo normal. Contestó al segundo timbrazo. Su voz llevando esa calidad particular de sorpresa mezclada con cansancio que la gente usa cuando alguien por quien han estado esperando finalmente los contacta. Olivia, dijo. Y solo mi nombre contenía preguntas y preocupaciones y dolor acumulados durante 8 meses. De silencio. Hola, dije y la palabra se sintió insuficiente para todo lo que necesitaba contener. Siento no haber llamado. No voy a pretender que eso no fue difícil. Respondió mi madre. Pero su voz había cambiado al tono que usaba cuando elegía la honestidad por encima de la acusación. ¿Qué ha cambiado? Me senté en el borde de la cama de Gabriel, mirando las luces de la ciudad abajo, tratando de articular por qué de repente había necesitado tender un puente sobre la distancia que había creado. Cometí un error, dije cuidadosamente. En mi investigación. Estaba persiguiendo una historia basada en información proporcionada por personas con agendas que no comprendía completamente. Y casi publiqué algo que habría sido fundamentalmente deshonesto. Hubo una pausa. Mi madre es abogada. Entiende las implicaciones y el subtexto de la misma manera que la mayoría de la gente entiende el lenguaje. ¿Lo publicaste? Preguntó. No me detuve. Reconocí el problema antes de llegar al punto sin retorno. Otra pausa. Eso es crecimiento, finalmente dijo. Eso no es algo que habrías hecho hace 3 años. También descubrí que he estado algo aislada. Continué. Y las palabras se sintieron como una confesión. He construido una vida donde no mantengo relaciones fuera de mi trabajo. Y creo que ese aislamiento comprometió mi juicio sobre qué preguntas eran importantes de hacer y qué historias realmente merecían investigación. ¿Estás diciendo que vas a regresar a Boston? No, dije. Y lo decía en serio. Pero estoy diciendo que quiero mantener contacto contigo. Estoy diciendo que reconozco que tú y papá estaban tratando de protegerme incluso cuando interpreté eso como juicio. La voz de mi madre cambió otra vez. A algo cercano a las lágrimas. Pero controlado con la precisión de alguien que entendía que llorar solo
Complicaría la conversación. Quiero escuchar más, dijo. Pero también quiero que sepas que tu padre y yo estamos orgullosos de ti. Incluso cuando estábamos preocupados. Incluso cuando no entendíamos tus decisiones. Ese orgullo no dejó de existir solo porque teníamos miedo. Hablamos por otra hora. No resolvimos todo lo que se había fracturado entre nosotras. Pero creamos espacio para que la resolución eventualmente ocurriera. Establecimos que llamaría semanalmente. Discutimos la posibilidad de que ella visitara Chicago. Creamos el andamiaje para reconstruir lo que el aislamiento había dañado. Cuando terminé la llamada, Gabriel estaba parado en la puerta mirándome con una expresión que no pude inmediatamente categorizar. Tu familia, dijo. No era una pregunta. Mi madre, confirmé. No he hablado con ella en 8 meses. Pero ahora lo has hecho. Sí. Gabriel se movió hacia la habitación y se sentó a mi lado. Su presencia ocupando espacio de una manera que se estaba volviendo cada vez más familiar. El aislamiento compromete el juicio, dijo. Y me di cuenta de que había estado escuchando toda mi conversación a pesar de mantenerla cortesía de parecer ocupado en otra parte. Aprendí eso temprano. En mi posición, es fácil creer que no necesitas gente fuera de tu organización. Que la conexión crea vulnerabilidad. Pero el aislamiento crea un tipo diferente de vulnerabilidad. Te hace dependiente solo de las perspectivas disponibles dentro de tu círculo inmediato. Elimina puntos de referencia alternativos. ¿Es esa una crítica de cómo he estado viviendo? No, dijo Gabriel. Es una observación. He pasado 20 años en aislamiento por elección. Me volví hábil en mantener poder y control dentro de ese aislamiento. Pero a veces me pregunto si he sacrificado cosas que el aislamiento hizo imposible de preservar. No le pedí que elaborara sobre qué podrían ser esas cosas. Entendí que algunas conversaciones requerían más fundamento del que habíamos construido. Requerían más certeza sobre lo que realmente éramos el uno para el otro antes de que pudieran ser conducidas productivamente. En cambio, me senté en silencio con él, observando la ciudad abajo continuar su progresión vespertina. Entendiendo que cualquier cosa que estuviera pasando entre Gabriel y la organización de Berciani estaba en curso y continuaría en el trasfondo de todo lo demás. Que la violencia y las consecuencias y la arquitectura de la empresa criminal persistirían, independientemente de si lo reconocía o lo entendía o deseaba que desapareciera. El apartamento se sentía menos como una jaula ahora de lo que se había sentido cuando llegué por primera vez. Se sentía más como lo que realmente era. Un espacio donde dos personas con vidas fundamentalmente diferentes intentaban crear puntos de intersección que ninguna de ellas entendía completamente. Pero ambas parecían cada vez más reacias a abandonar. Había comenzado a sentirse menos como un refugio temporal y más como un espacio donde estaba comenzando a entender la arquitectura del paisaje interior de Gabriel. No a través de confesión directa, sino a través de observación acumulada. Los libros en sus estanterías eran principalmente en italiano. Ediciones encuadernadas en cuero de clásicos que sugerían que los había estado leyendo durante años en lugar de adquirirlos para decoración. Dante, Boccaccio, Maquiavelo. Los márgenes de algunos estaban anotados con su letra precisa. Notas en italiano, que lentamente estaba aprendiendo a descifrar a través de combinación de contexto. Y el italiano que había absorbido periféricamente a lo largo de los años. Había una fotografía en su mesa de noche que nunca reconoció, pero que había llegado a entender que era significativa. Un Gabriel joven, tal vez de 16 años, parado junto a una mujer cuyo rostro era claramente visible en las facciones de su hijo. Su madre tenía su línea mandibular afilada. Sus ojos oscuros, pero su expresión llevaba una cualidad de calidez que aún no había presenciado en las expresiones de Gabriel. Había investigado lo suficiente para entender que ella había muerto cuando él aún era joven. Que había heredado el control de una organización criminal antes de que la mayoría de personas hereden las casas de sus padres. Ese contexto hizo que ciertos aspectos de su personalidad comenzaran a fusionarse en algo que se acercaba a la comprensión. 7 semanas después de mudarse a su apartamento del centro, Gabriel finalmente había comenzado a articular la estructura de su propia historia con la misma precisión que yo usaba al investigar crímenes financieros. Estábamos en la cama al anochecer. Las luces de la ciudad creando un crepúsculo perpetuo a través de las ventanas del suelo al techo. Estaba fumando un cigarrillo. Algo que hacía rara vez. Usualmente cuando el peso de las decisiones se había acumulado hasta un punto donde la nicotina se volvía necesaria para procesar. Mi padre dirigió esta organización durante 32 años. Dijo sin preámbulos.
su acento volviéndose ligeramente más espeso como lo hacía cuando no estaba manejando activamente como se presentaba. Era efectivo, no innovador, pero consistente. Mantuvo el orden a través de una combinación de violencia y respeto mutuo. La gente entendía dónde existían los límites y qué consecuencias venían por cruzarlos. Escuché sin interrumpir, entendiendo que interrumpir cerraría la puerta que estaba abriendo. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Continuó exhalando humo en la oscuridad. Cáncer. Agresivo. Él quedó destrozado por ello. Dejó de manejar las operaciones. Dejó de estar presente. 6 meses después, su hermano intentó asumir el control. Mi padre finalmente reconoció que necesitaba pasarle la organización a alguien que la preservaría en lugar de explotarla. Yo tenía 18 años. Acababa de terminar la escuela secundaria. Él tomó su decisión. Esa es una responsabilidad significativa para alguien tan joven. Dije cuidadosamente. Lo era, Gabriel estuvo de acuerdo. Me exigió convertirme en algo que los jóvenes de 18 años típicamente no están preparados para convertirse. Tuve que aprender la violencia. Tuve que aprender la negociación. Tuve que aprender que los seres humanos te traicionarían por ganancias financieras marginales. Tuve que aprender que el sentimiento y la obligación y la conexión familiar podrían ser sacrificados por las personas por el incentivo correcto. Tuve que aprender esas cosas rápidamente. Hizo una pausa, y la pausa estaba cargada de reconocimiento del costo. Me volví eficiente, continuó. Mantuve el orden. Expandí las operaciones a través de canales legítimos. Elevé la organización a un nivel de sofisticación que mi padre nunca logró. Pero lo hice en aislamiento. No permití que las personas entraran en mi vida. No desarrollé relaciones que existieran fuera del contexto profesional. Creé distancia entre mí y cada persona con la que interactuaba. Porque la distancia es más segura que la conexión cuando comandas una organización que opera a través de la evaluación de amenazas. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estoy descubriendo que el aislamiento crea su propia forma de vulnerabilidad. Dijo Gabriel, y sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que hizo que respirar se sintiera momentáneamente complicado. Estoy descubriendo que he sacrificado cosas en la búsqueda de mantener el control que no estoy seguro de que fueran realmente necesarias de sacrificar. Estoy descubriendo que tener a alguien presente en mi espacio que existe fuera del marco de mis obligaciones profesionales es a la vez amenazante y necesario de maneras que no anticipé. Me acerqué más a él. Y él apartó el cigarrillo a un lado. Su atención completa desplazándose hacia mí con esa cualidad de enfoque total que aplicaba a todo. Cuéntame sobre tus vulnerabilidades. Dijo y fue formulado como una petición. Pero llevaba el peso de una indagación genuina. Así que se lo conté. Le conté sobre el artículo que no había sido publicado. Sobre la carrera que había colapsado bajo el peso de investigación incompleta y fuentes con agendas ocultas. Le conté sobre el novio que había elegido a alguien más mientras yo trabajaba. Sobre la distancia de mis padres que eventualmente se transformó en algo que se acercaba al abandono. Le conté sobre los años de aislamiento. Que me había convencido a mí misma que era independencia. Pero en realidad era solo miedo vistiendo un disfraz profesional. Construí muros, dije. Y decirlo en voz alta hizo que se sintiera más verdadero de lo que había sido cuando simplemente lo vivía. Me dije a mí misma que la vulnerabilidad era debilidad. Que depender de cualquiera era un fracaso. Que si solo trabajaba lo suficientemente duro e investigaba lo suficientemente a fondo y mantenía suficiente control sobre mi propia narrativa, podría prevenir ser lastimada de nuevo. Pero el aislamiento te lastimó de todas formas. Observó Gabriel. Sí, dolió de manera diferente. Pero dolía. Simplemente se sentía más seguro porque podía culpar a las circunstancias externas en lugar de culparme a mí misma. Por elegir el aislamiento. La mano de Gabriel se alzó y apartó un mechón de cabello de mi rostro. El gesto simple pero conteniendo una intención que hizo que mi pecho se tensara. Quiero preguntarte algo. Dije y quiero que respondas con completa honestidad. Porque necesito entender qué es esto realmente entre nosotros. ¿Me mantienes aquí porque genuinamente quieres que esté aquí? ¿O me mantienes aquí porque sé demasiado sobre tu organización y necesitas controlar cómo se maneja esa información? Su expresión no cambió, pero pude sentir algo cambiar en su energía. Una recalibración mientras procesaba la pregunta. Ambas, finalmente dijo. Te quiero aquí, pero el hecho de que te quiera aquí es inseparable del hecho de que representas información que podría ser peligrosa si se dispersara a través de canales que no están controlados por mí.
Esas dos cosas existen simultáneamente. No se excluyen mutuamente. Pero sí, si me estás preguntando si habría perseguido esta conexión si no estuvieras al tanto de la existencia de mi organización. La respuesta es no. La conciencia de ti llegó a través de vigilancia. La conexión vino después de eso. Pero el deseo genuino de tenerte presente ha trascendido la motivación estratégica original. Era el tipo de honestidad que la mayoría de las personas considerarían descalificante. Pero había aprendido a través de años de investigación que la honestidad sobre la intención era significativamente más valiosa que la deshonestidad sobre la motivación. Gabriel no estaba fingiendo que esta relación había surgido de un impulso romántico puro. Estaba reconociendo que había surgido de la convergencia de la vigilancia, la estrategia y la conexión genuina. Esa convergencia era complicada, pero también era real. Quiero ayudarte, le dije. No porque esté obligada a hacerlo, sino porque tengo habilidades que son realmente útiles. Puedo investigar. Puedo analizar estructuras financieras. Puedo identificar patrones que personas sin ese entrenamiento podrían pasar por alto. La expresión de Gabriel cambió a algo que podría haber sido alivio. O podría haber sido cálculo. O podrían haber sido ambos simultáneamente. Lo consideraré, dijo. Pero solo asignaciones donde el riesgo sea mínimo. No vas a involucrarte en operaciones donde la exposición directa a la violencia sea probable. Esa es una historia diferente. Durante la semana siguiente, comencé a moverme por el mundo profesional de Gabriel en una capacidad diferente. No lo estaba investigando. Estaba trabajando junto a él, analizando estructuras de inversión para sus operaciones comerciales legítimas, identificando patrones en flujos financieros que sugerían ineficiencia o riesgo. Era trabajo en el que realmente era buena, que usaba habilidades que había desarrollado durante años de periodismo, pero en un contexto donde el objetivo era la optimización en lugar de la exposición. Mi madre visitó Chicago un sábado a mediados de noviembre. La había invitado cautelosamente, incierta de cómo integrar el mundo que ella habitaba y el mundo al que me había mudado. Gabriel había arreglado que nos encontráramos en un restaurante que era territorio neutral, lo suficientemente caro como para sentirse significativo, pero no tan formalmente intimidante que la conversación se volviera imposible. Ella llegó vistiendo la elegancia práctica que siempre había favorecido. Su expresión conteniendo esa calidad particular de evaluación que la gente usa cuando está tratando de entender la vida de su hijo sin juzgar. Gabriel apareció para la última parte de la comida, habiendo diseñado el encuentro para poder observarnos juntos y luego participar en la conversación de una manera que sugería una casualidad que no sentía. Así que tú eres el hombre con el que mi hija se ha involucrado, dijo mi madre sin preámbulos, su franqueza de abogada estableciendo inmediatamente el tono de la conversación. Lo soy, confirmó Gabriel. Estoy consciente de que su carrera y su situación de vivienda han cambiado significativamente. Pensé que era importante reunirme contigo y reconocer que esos cambios son mi responsabilidad. La ceja de mi madre se alzó ligeramente. Un gesto que indicaba que acababa de revisar su evaluación de él hacia arriba. Ella no habla de lo que haces, dijo mi madre. Ella sabe lo que hago, dijo Gabriel cuidadosamente. Los detalles específicos no son algo de lo que necesite conocimiento detallado. Pero entiende el marco general. ¿Y la estás tratando bien? Sí, dijo Gabriel. Y había algo en cómo lo dijo que dejaba claro que esta no era una pregunta que iba a evadir, probablemente mejor de lo que se tratara cualquier persona. Pero sí, la estoy tratando tan bien como mi capacidad lo permite. Mi madre me miró, y su expresión contenía una complejidad de emociones que pude leer porque había pasado toda una vida aprendiendo su rostro. ¿Eres feliz?, preguntó. Soy feliz, confirmé. Es complicado. No es como esperaba que fuera mi vida. Pero sí soy feliz. Tu padre se preocupará, dijo. Lo sé. Pero creo en mi madre, continuó. Y ahora estaba mirando a Gabriel con una expresión que se acercaba a la aprobación. Creo que vas a estar bien. Después de que mi madre dejara la ciudad, llamé a mi padre por primera vez en casi un año. La conversación fue breve y algo incómoda. Pero fue una conversación, lo cual era infinitamente mejor que el silencio que la había precedido. Dijo que estaba orgulloso de mí por detener el artículo que habría sido fundamentalmente deshonesto. Dijo que él y mi madre les gustaría visitarnos de nuevo. Dijo que me amaba, lo cual dijo de la manera que la gente dice cosas importantes cuando no las han dicho en mucho tiempo y no están seguros de que tendrán otra oportunidad. El apartamento aún contenía todos los elementos del aislamiento profesional de Gabriel.
Pero había comenzado a sentirse menos como una fortaleza y más como un espacio donde dos personas con trasfondos fundamentalmente incompatibles habían decidido intentar una convergencia. Era aterrador de maneras que no podía articular completamente. Pero también era algo que ninguno de nosotros parecía capaz de abandonar. Lo cual sugería que a veces las cosas más significativas de la vida emergen precisamente. El tipo de riesgo que todo tu entrenamiento te dice que evites. La piscina en el complejo de apartamentos de Gabriel se había convertido en un ritual para mí. Los sábados por la mañana, mientras él atendía llamadas de negocios. Yo nadaba intentando mantener algún vestigio de disciplina física en una vida que, por lo demás, había abandonado la estructura convencional. El agua estaba calentada a una temperatura casi obscena. Y el aislamiento de las instalaciones interiores significaba que rara vez me encontraba con otros residentes. Este sábado en particular a finales de noviembre se sentía como si fuera el último cómodo. Antes de que el invierno de Chicago se volviera genuinamente hostil. Había estado en el agua por quizás 20 minutos cuando noté la ausencia de mi usual escolta de seguridad. No los hombres obvios en trajes que se apostaban por todo el edificio, sino la presencia sutil que había aprendido a identificar. La particular cualidad de atención que la gente de Gabriel mantenía cuando monitoreaba mis movimientos. La atención se había ido, reemplazada por lo que se sentía como un vacío de supervisión que inmediatamente activó cada instinto que había desarrollado sobre evaluación de amenazas. Debería haberlo reportado inmediatamente. En lugar de eso, salí del agua. Me sequé y regresé al apartamento de Gabriel para llamarlo. La llamada fue al buzón de voz, lo cual era lo suficientemente inusual como para registrarse como significativo. El teléfono de Gabriel típicamente era contestado al primer timbre. Su buzón de voz sugería ya sea una indisponibilidad deliberada o una situación que requería su completa atención en otra parte. Cuando regresé al apartamento, la puerta estaba ligeramente entreabierta. No rota, no forzada, simplemente abierto de una manera que sugería que alguien había usado una llave. Y la naturaleza casual de la entrada era infinitamente más aterradora que cualquier violación violenta. Habría sido. Eran profesionales. 3 hombres vestidos de forma casual de negocios diseñada para pasar desapercibida. Uno de ellos se adelantó con el tipo de cortesía controlada que sugería que esta operación había sido cuidadosamente planeada. Y les habían dado instrucciones explícitas sobre cómo llevarla a cabo. Señorita Richardson, dijo el hombre. Y su acento lo ubicaba en algún lugar del grupo demográfico ruso o ucraniano. Necesitamos que venga con nosotros. No es necesaria la resistencia. Estará completamente ilesa si coopera plenamente. Podría haber corrido. El apartamento tenía múltiples salidas. Pero correr solo complicaría las cosas. Y ya había entendido en algún nivel que esto iba a pasar. Que el equilibrio que Gabriel y yo habíamos construido iba a ser puesto a prueba contra las verdaderas consecuencias de su mundo. ¿A dónde vamos? Pregunté y mi voz estaba firme a pesar de que mi ritmo cardíaco se aceleraba a territorio que se sentía médicamente cuestionable. A algún lugar seguro, respondió el hombre. A algún lugar donde pueda tener una conversación con mi jefe. Está muy interesado en entender su relación con Gabriel Marino. Me llevaron a un almacén en un distrito industrial que no reconocí. El edificio en sí era anodino. El tipo de estructura que existía por todas las zonas manufactureras de Chicago sin que nadie prestara atención particular a su función específica. Adentro el espacio estaba mayormente vacío. Utilitario, pisos de concreto. Vigas de soporte de metal, una sola habitación que había sido convertida en algo que se aproximaba a un espacio de oficina. Víctor Berchiani estaba esperando. Era mayor de lo que había anticipado. Quizás a mediados de los 50, con esa cualidad particular de presencia física que viene de ser alguien que había sobrevivido décadas en una organización que prefería resolver conflictos a través de la violencia. Estaba sentado en una mesa de cartas cuando me trajeron, bebiendo café de un vaso de papel como si no estuviera participando activamente en un secuestro criminal. Olivia Richardson, dijo. Y dijo mi nombre como si estuviera leyendo de un documento preparado. La nueva. ¿Cuál es la palabra? De Gabriel Marino. Compañera. Eres una elección curiosa para alguien en su posición. Una periodista. Una mujer con habilidades investigativas significativas. Una persona cuyo entrenamiento principal es en recopilación y distribución de información. Dejé de investigar. Dije porque parecía relevante. Dejé de perseguir historias sobre sus organizaciones hace semanas. Víctor sonrió y la expresión transformó su rostro en algo considerablemente más
peligroso de lo que su comportamiento neutral había sugerido. Sí, Gabriel te convenció de parar. Te explicó que la investigación crearía complicaciones. Te aseguró que tu cooperación te mantendría a salvo. Todo muy lógico. Todo muy convincente para alguien que no entiende la arquitectura real de cómo estás. Situaciones funcionan. Se levantó y se acercó más. Y entendí que esto era una demostración de dominio. Que la proximidad física estaba calculada para establecer jerarquía a través del manejo del espacio. Quiero que entiendas algo. Continuó Víctor. Gabriel sabe que estás aquí. Lo ha sabido desde que mi gente comenzó a planear esta operación. Permitió que sucediera. Permitió que sucediera porque quiere abordar un problema. Y le soy útil como un problema que abordar. Tú, sin embargo, eres simplemente el mecanismo. Eres la palanca. Eres la justificación para acciones que ya estaba planeando tomar. Eso no es cierto, dije. Pero mi voz había cambiado. Había adquirido una cualidad de incertidumbre que no había intentado comunicar. Es cierto, dijo Víctor con absoluta certeza. Gabriel Marino opera a través de una metodología específica. Recopila información. Permite que las situaciones se desarrollen hasta el punto donde se vuelven manejables. Luego las aborda con fuerza abrumadora. Tú eres la fase de desarrollo. Le estoy proporcionando justificación y oportunidad. Durante las siguientes varias horas, Víctor condujo lo que podría llamarse caritablemente una entrevista. Pero era más exactamente un monólogo sobre la organización de Gabriel. Sobre cómo Marino había eliminado sistemáticamente a los competidores. Sobre cómo el arreglo territorial actual había sido establecido a través de una combinación de violencia y paciencia estratégica. Víctor hablaba como alguien que había estado esperando una audiencia. Como si tuviera argumentos que necesitaba articular y no había tenido la oportunidad de articular previamente. Fue durante uno de estos monólogos, mientras Víctor describía un conflicto específico con la organización de Marino de 3 años atrás, que comenzó la violencia. Gabriel llegó con una precisión que sugería que había estado monitoreando la ubicación del almacén durante todo mi cautiverio. El asalto fue controlado y eficiente de una manera que sugería entrenamiento militar. Sin vacilación. Sin piedad. Solo eliminación sistemática de amenaza mediante la aplicación de fuerza superior. Víctor murió aproximadamente 40 minutos después de la llegada de Gabriel. Murió de una combinación de heridas que Gabriel y su gente le habían infligido. Y de la negación deliberada de atención médica que habría evitado que el trauma acumulativo se volviera fatal. Murió sentado en esa oficina del almacén, sangrando desde múltiples lugares. Mientras Gabriel permanecía cerca con la expresión serena de alguien viendo una inevitabilidad resolverse por sí misma. Cuando Gabriel finalmente se acercó a mí, su ropa estaba empapada de sangre que no era toda suya. Su expresión contenía algo que reconocí como satisfacción, pero que también llevaba matices de algo considerablemente más complejo. Ven, dijo simplemente. Necesitamos irnos. El viaje en auto de regreso al apartamento se condujo en silencio. Gabriel se duchó mientras yo intentaba procesar lo que había ocurrido. Intentaba reconciliar al hombre con quien había estado construyendo una conexión durante semanas de proximidad íntima con el hombre que acababa de ver conducir violencia sistemática contra un rival de negocios. Cuando salió de la ducha, finalmente hice la pregunta que se había estado acumulando desde que Víctor la había sugerido. Por primera vez. ¿Lo sabías? Pregunté. ¿Sobre el secuestro? ¿Sobre el plan? Gabriel no lo negó. En cambio, se sentó a mi lado y me explicó con el tipo de precisión pragmática que hizo que todo fuera peor de lo que habría sido una negación real. Sí, dijo. Lo sabía. Mis informantes habían proporcionado inteligencia sugiriendo que Versiani estaba planeando actuar contra mí a través de ti. Tenía dos opciones. Podía reforzar tu seguridad hasta el punto donde el intento fallaría visiblemente, lo cual demostraría que eras mi debilidad y potencialmente invitaría más ataques sofisticados. O podía permitir que el intento procediera. Crear un ambiente donde pudiera controlar la escalada. Y eliminar el problema permanentemente. Me usaste como carnada, dije. Y las palabras se sintieron como si las estuviera hablando alguien más. Como si estuviera observando esta conversación desde la distancia. Sí, Gabriel confirmó. Lo hice. Y reconozco que esta no fue una decisión que tomé con tu aporte o consentimiento. Pero fue una decisión que tomé para protegerte y para eliminar una amenaza que se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Si simplemente hubiera tomado represalias después de la agresión inicial de Versiani, habría parecido reactivo. Al permitir que su plan siguiera adelante,
Y luego responder con fuerza abrumadora. Queda claro que cualquier intento adicional sería inútil. No sé cómo existir con eso. Dije honestamente. No sé cómo mantener conexión con alguien que me pondría en peligro. Sin informarme del peligro o pedir mi consentimiento. Gabriel permaneció callado por un largo momento. Cuando habló, su voz había cambiado. Había adquirido una cualidad de vulnerabilidad genuina. No sé cómo operar de manera diferente. Finalmente dijo. Así es como me han entrenado para pensar sobre los problemas. Esta es la metodología que he usado durante 20 años para mantener control y eliminar amenazas. No estoy seguro de ser capaz de cambiar esa metodología. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Si estás dispuesta a permanecer. No respondí inmediatamente. En cambio, me senté con la complejidad de lo que había ocurrido. Con la realidad de que Gabriel me había puesto en peligro deliberadamente. Y con la igualmente real realidad de que había eliminado una amenaza que habría continuado. Escalando. Ambas cosas eran verdad simultáneamente. Y esa simultaneidad era lo que hacía la situación tan fundamentalmente difícil de navegar. Necesito tiempo, finalmente dije. Necesito tiempo para procesar esto. Necesito tiempo para determinar si realmente puedo confiar en que no harás esto otra vez. Gabriel asintió, aceptando el límite que había establecido sin discusión. Y en el silencio que siguió, entendí que lo que pasara después determinaría si esta conexión podría realmente sobrevivir más allá de la intensidad inicial que la había impulsado a existir. El baño del apartamento nunca se había sentido tan vulnerable como cuando Gabriel llenó la bañera con agua caliente y me ayudó suavemente a entrar en ella. Todavía llevaba puesta la ropa del almacén, aunque él ya se había quitado la suya, y el contraste entre mi estado completamente vestida y su piel desnuda creó un absurdo, que coincidía con la surrealidad de toda la situación. No habló mientras despojaba cuidadosamente mis prendas empapadas, tratando mi cuerpo con una delicadeza que parecía incompatible con la violencia que acababa de ejercer. El agua estaba hirviendo, casi dolorosa contra mi piel, pero agradecí la sensación porque era real e inmediata y no requería que yo procesara nada más allá del malestar físico. Voy a quedarme aquí, dijo Gabriel. Y no era una petición. Acercó una silla al borde de la bañera y se sentó, manteniendo una distancia que sugería que entendía que necesitaba espacio. Aun cuando permanecía presente. Necesito que entiendas que todo lo que ocurrió fue calculado. Todo. Lo sé, dije y mi voz sonó distante incluso para mí. Eso es lo que lo hace peor. No es un crimen pasional o de necesidad. Es estratégico. Es negocio. Es negocio, confirmó Gabriel. También es protección. También es la eliminación de una amenaza que habría continuado escalando hasta que alguien muriera. También es establecer un precedente sobre lo que pasa cuando la gente trata de usarte contra mí. Me recosté en el agua, permitiendo que cubriera todo excepto mi cara. El calor estaba comenzando a penetrar el entumecimiento que se había asentado sobre mi conmoción. ¿Alguna vez consideraste que podría no querer ser protegida de esa manera? Pregunté. ¿Que usarme como palanca podría no ser la única opción disponible? Lo consideré, dijo Gabriel. Y tomé una decisión. Una decisión que tomé sin tu aportación o consentimiento. Una decisión que ahora entiendo que vas a requerirme justificar de maneras que podría no estar adecuadamente equipado para justificar. Eso es quedarse corto. Dije. Pero mi ira estaba comenzando a cristarse en algo más funcional que rabia. Estaba enojada porque tenía derecho a estar enojada. Pero debajo de la ira había algo más complicado. Debajo estaba el entendimiento de que Gabriel operaba dentro de un marco donde ciertas acciones eran aceptables y otras no. Y usarme como carnada caía dentro de los parámetros aceptables de su mundo. Incluso si violaba cada parámetro que yo había construido para el mío. Para cuando salí de la bañera, envolviéndome en una bata que Gabriel había proporcionado. Habían pasado varias horas. Era tarde por la noche y había cambiado de conmoción aguda a algo que se aproximaba a aceptación exhausta. Gabriel había permanecido en la silla todo el tiempo, ocasionalmente rellenando mi vaso de agua o ajustando la temperatura del baño sin que se lo pidiera. Era una atención que reconocí como genuina, pero que era simultáneamente exasperante, porque sugería que él creía que las pequeñas bondades podían compensar las violaciones fundamentales de autonomía. Estaba sentada en la cama, envuelta en la bata de Gabriel, y sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en semanas. Cuando mi madre llegó al apartamento sin aviso. Gabriel aparentemente le había llamado en el momento que la gente de Berchiani me había llevado.
proporcionándole la dirección y la situación sin adornos. Ella entró por la puerta con esa cualidad particular de movimiento decidido que reconocí como su modo por defecto al enfrentar crisis que requerían acción inmediata. Evaluó la situación con la eficiencia rápida de alguien entrenada para evaluar evidencia y circunstancias. Me vio envuelta en la bata de un hombre. Vio a Gabriel sentado frente a mí manteniendo una distancia cuidadosa. Entendió sin necesidad de explicación que algo significativo había ocurrido. ¿Quién eres?, le preguntó directamente a Gabriel. Y no había calidez en su voz. Solo evaluación profesional. Gabriel Marino, respondió él. Su hija ha estado residiendo conmigo. Recientemente fue tomada por alguien que quería crear influencia contra mí. Eliminé a esa persona. Su hija está físicamente ilesa. La expresión de mi madre cambió a través de varias iteraciones de procesamiento mientras calculaba las implicaciones de lo que él acababa de declarar. Estás involucrado en el crimen organizado, dijo ella. No era una pregunta. Sí, confirmó Gabriel. Lo estoy, y reconozco que tu hija ha sido puesta en circunstancias que ella no eligió y que involucraron riesgos que yo orquesté. Mi madre se acercó a mí y se sentó a mi lado en la cama. Su expresión conteniendo capas de preocupación y evaluación y algo que se aproximaba a la ira. ¿Estás a salvo?, me preguntó directamente. Creo que sí, dije con cuidado. Gabriel cree que ha eliminado la amenaza principal. Pero no soy tan ingenua como para creer que no hay otras amenazas. ¿Quieres irte?, preguntó mi madre. Miré a Gabriel, quien había permanecido perfectamente inmóvil durante todo este intercambio. Y me encontré incapaz de producir la respuesta afirmativa que mi madre claramente esperaba. No, dije. No quiero irme. Pero necesito establecer nuevos parámetros. Necesito entender que usarme sin mi conocimiento o consentimiento no es aceptable. Sin importar la justificación. Mi madre estuvo en silencio por un largo momento. Luego se volvió hacia Gabriel con la intensidad particular que aplicaba a las negociaciones legales y situaciones adversariales. Si la lastimas, dijo mi madre. Si la pones en peligro sin su conocimiento y consentimiento explícitos otra vez. Dedicaré mi carrera a asegurar que cada crimen que hayas cometido sea procesado. Hasta donde permita la ley. Tengo conexiones, tengo recursos. Y no tengo nada que perder si decido buscar venganza en nombre de mi hija. ¿Estamos claros? Completamente. Gabriel dijo. Y había respeto en la forma en que lo dijo. Entiendo los límites. Acepto las consecuencias. Mi madre se quedó en Chicago por una semana. Durante esa semana, ella observó a Gabriel y a mí juntos. Ella revisó las circunstancias de mi situación. Y gradualmente pasó de la hostilidad activa a algo que se aproximaba a una cautelosa aceptación. Ella almorzó con Gabriel. Le hizo preguntas directas sobre sus intenciones y sus operaciones criminales. No aprobaba, pero reconoció que yo estaba tomando una decisión informada de quedarme. Cuando se fue, me abrazó con una intensidad que sugería que creía que esta podría ser la última vez que me viera. Y me dijo que la llamara semanalmente sin excepción. Las semanas que siguieron transcurrieron con una extraña normalidad que parecía incompatible con todo lo que había ocurrido. La vida gradualmente retomó patrones. Continué trabajando en análisis financiero para las operaciones legítimas de Gabriel. Comencé a contactar silenciosamente a algunas de mis fuentes periodísticas otra vez, pero ahora con límites claros sobre lo que investigaría y lo que no. Gabriel gradualmente me presentó a personas dentro de su organización. No como alguien a quien temer, sino como alguien que tenía acceso a su mundo y mantenía discreción sobre lo que presenciaba. 2 meses después de la muerte de Versiani, estaba sentada en una biblioteca pública investigando información sobre reestructuración corporativa. Para uno de los negocios legítimos de Gabriel cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El mensaje de Gabriel fue breve. Incidente en el centro de distribución Palermo. Necesito tu evaluación estratégica. ¿Apartamento esta noche a las 8? Guardé mis materiales y respondí inmediatamente. Voy al apartamento a las 7:30. Podemos discutirlo durante la cena. El viaje al centro se sentía familiar ahora. Los protocolos de seguridad en la entrada del edificio se sentían normales. El viaje en ascensor al piso de Gabriel se sentía rutinario. Cuando entré al apartamento, Gabriel ya estaba allí. Documentos y fotografías extendidos por la mesa del comedor. Café preparado de la manera que yo lo prefería. Trabajamos juntos hasta casi medianoche, analizando la situación desde múltiples ángulos. Discutiendo opciones, construyendo estrategia. Era trabajo en el que genuinamente era buena.
que usaba habilidades que había desarrollado durante años de periodismo en un contexto donde el objetivo era optimización operacional en lugar de exposición o destrucción. En un momento Gabriel hizo una pausa para mirarme a través de la mesa. Y su expresión contenía algo que había aprendido a reconocer como afecto genuino. Bajo las capas de cálculo estratégico que típicamente definían su comportamiento. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Pregunté. Por quedarte. Por aceptar lo que soy. Por elegir construir algo con alguien que opera según una lógica que la mayoría de las personas encuentra incomprensible. No respondí inmediatamente. En cambio, me puse de pie y me acerqué a él. Y él me atrajo hacia su regazo con movimientos que se estaban volviendo cada vez más familiares. Nos quedamos allí en silencio, rodeados de documentos y fotografías y la arquitectura de la empresa criminal. Y entendí que esto era lo que había elegido. No una simple historia de amor. No una relación convencional. Sino algo real y complejo. Y construido sobre el entendimiento mutuo de exactamente lo que éramos el uno para el otro. Y en lo que éramos capaces de convertirnos juntos. Las luces de la ciudad continuaron su exhibición perpetua debajo de nosotros. Y en algún lugar entre esas luces, la organización de Gabriel continuaba sus operaciones según patrones establecidos durante décadas. Mi presencia en su vida no cambió nada de eso. Pero su presencia en mi vida había cambiado todo. Había pasado del aislamiento a la conexión. Del miedo a la vulnerabilidad a la aceptación de ella. De creer que la independencia requería aislamiento. A entender que la verdadera fuerza a veces requiere confianza. Trabajamos hasta que los documentos fueron procesados. Y la estrategia fue formalizada. Entonces Gabriel se dirigió hacia la cocina para preparar la cena sencilla que habíamos establecido como ritual en las noches cuando trabajábamos hasta tarde. Permanecí en la mesa, mirando la ciudad allá abajo, comprendiendo que cualquier cosa que viniera después requeriría navegar por un terreno que no tenía mapas ni precedentes, pero que ambos parecíamos cada vez más dispuestos a atravesar juntos. La decisión había sido tomada semanas atrás cuando decidí no publicar el artículo. Pero solo ahora, después de todo lo que había ocurrido. Y todo lo que había descubierto sobre mí mismo y sobre Gabriel. Comprendía todo el peso y significado de esa decisión.